Hola, muy buenos días, estimados estudiantes. Quien les habla es el profesor David Yubra Sistiri y a través de este video quiero mandarles un saludo muy especial a todos los estudiantes de la unidad educativa Eduardo Baroa, en especial a los estudiantes de primero de secundaria. Como bien sabemos, tenemos que desarrollar algunos contenidos de otra manera, ya que se nos está un poco impidiendo realizarlo de manera presencial. En esta ocasión vamos a desarrollarlo a través de este video. Muy bien, el tema que tenemos para hoy es la erradicación de la pobreza extrema o extrema pobreza. Para lo cual les voy a pedir que realicemos una actividad previa, una actividad inicial. Quiero que ustedes, señores estudiantes, realicen un cálculo de los gastos que se realizan mensualmente al interior de su familia. Para lo cual, primero, ¿qué es lo que van a realizar? Van a realizar, primero, van a anotar los gastos diarios de su familia. ¿En qué gastan? De repente en pan, de repente algunos lo colocan en su pan dulce de leche, entonces anotan dulce de leche, el costo del pan, el costo del dulce de leche, se hacen buñuelos, la harina, que emplean huevos, leche, qué comen, arroz, aceite, papa, carne, todo eso, hagan una suma diario, cuánto gastan y también súmenlo por familia, según a cuántos integrantes son. A esa suma total que tengan de los gastos diarios lo multiplican por 30 porque un mes en promedio lleva 30 días. Finalmente quiero que lo adicionen los gastos que se realizan mensualmente, por ejemplo, la compra de crédito para los celulares, el pago del agua, de la luz, de repente se compran una pequeña prendita al mes. Entonces quiero que lo vayan añadiendo y al final quiero que me saquen un monto estimado de cuánto gastan mensualmente. Aquí tenemos un ejemplo, acá debajo quiero que me hagan los detalles y debajo quiero que me coloquen este resumen. Mi familia de 5 integrantes, ejemplo, su familia puede estar compuesta de 3, de 4, o 7, 8, 9, 10 integrantes, ¿no ve? Ahí lo colocan de 10 integrantes, 5 integrantes, gasta aproximadamente bolivianos, ¿cuánto? 2.000, 3.000, 1.500, 800 al mes. Quiero que me hagan un resumen de cuánto gastan mensualmente. Vamos a irnos ahora a adentrarnos al tema definiendo qué es pobreza. Vamos a decir que pobreza es la escasez de lo necesario para vivir. De repente este concepto de repente a unos es un poco desconocido porque la pobreza generalmente no se conceptualiza sino se la vive. Muchos de repente lo hemos vivido en algún momento porque no toda la vida uno es pudiente o va a tener todo lo necesario para vivir. Va a haber un momento en que vamos a también vivir lo que es la pobreza. Entonces, como dice el concepto, pobreza es cuando tenemos escaso. ¿Qué quiere decir escaso? Que tenemos poco de lo necesario para vivir. ¿Qué necesitamos para vivir? Necesitamos alimentos, necesitamos ropa, necesitamos un techo, agua, luz, los servicios básicos, ¿no? Y cuando tenemos muy poco, o sea, que no es suficiente, hablamos de pobreza. ¿Ya? Vamos a definir qué es la extrema pobreza. La extrema pobreza ya es la carencia de lo necesario para vivir. Hemos debido de ver de repente cuando venimos a la ciudad personas indigentes que están durmiendo ahí a plena intemperie, no tienen un techo, están tapándose con cartones. Hemos debido de ver personas que tienen una casita a punto de caerse, no tienen puertas y una ropa muy desarrapada, no saben si van a comer hoy o tienen comida para mañana, no saben, viven de la suerte, no saben si mañana van a seguir viviendo o puede ser que mueran. Eso es la extrema pobreza, cuando ya no tenemos lo necesario para vivir. Muy bien, eh, definiendo ya qué es pobreza y extrema pobreza, vamos a hablar del salario mínimo nacional. Se ha discutido mucho y esto en casi en todos los países se ha impuesto, se ha fijado un monto específico el cual un trabajador debe de ganar mínimamente. Este es el mínimo. Ninguna persona puede trabajar menos que este monto. ¿Saben cuánto es, estudiantes? Bueno, si no lo saben,
voy a mostrar. El salario mínimo nacional en Bolivia es de 2.122 bolivianos, ¿ya? Esto es mensual, ¿ya? Como les decía, ninguna persona puede ganar por debajo de este monto. Ojo que este salario mínimo es solo desde la anterior gestión, ¿no? Desde el 2019 es 2.122. Este año no ha habido ningún aumento al salario mínimo nacional, puesto que cada año solía haber un aumento. Un aumento, puede ser que el año 2021 ya no sea 2.122, de repente sea 2.200. Entonces hay que estar al tanto acerca de este salario mínimo nacional. Ninguna persona puede ganar menos de este monto, repito nuevamente. Muy bien, y hay solamente dos requisitos: que la persona trabaje 8 horas al día y 5 días de trabajo semanal. Ese es el único requisito. Que la persona trabaje medio tiempo y que quiera ganar salario mínimo nacional, no, tampoco no da, porque tiene que ser 8 horas de trabajo al día. ¿Ya? Con esas condiciones, esos dos requisitos, tenemos el derecho a exigir que por lo menos se nos pague un salario mínimo nacional. Muy bien, ahora muchos se preguntarán cuáles son las causas de la extrema pobreza. Vamos a ir desglosándolas una por una. La primera es los problemas de salud. Una persona de repente puede estar en una posición económica media, es decir, normal, que pueda satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, cuando uno de los familiares se enferma, por ejemplo, puede tener cáncer, puede tener algún problema, artritis, o el papá se enferma, pueden ser distintos temas de salud, lo cual hace que las personas eroguen mucho dinero al tratar de hacer curar a una persona. Eso cuando una persona no tiene seguro de salud, ¿ya? Imagínense cuánto está sacar una tomografía, una resonancia magnética, unos análisis de sangre, una radioterapia, una quimioterapia. Están carísimos. Los días en el hospital te suman. Yo ya sé que una operación fácilmente exceda de los 10.000 bolivianos. Una simple operación, porque hay operaciones más complejas que son de más alto monto. Entonces, cuando una persona se enferma o está gravemente enferma, implica ya erogación de un monto económico, lo cual hace que muchas personas ya tengan poco dinero. Incluso muchas personas terminan vendiendo sus autos, sus casas, por salvar a un familiar, ¿ya? Es una causa de la pobreza, de la extrema pobreza. Otro factor también es el alcoholismo. Muchas personas en Bolivia tienen ya este vicio, no pueden parar de consumir alcohol. Ustedes han debido de ver, y hasta tal vez en la familia hay ese caso, que digamos, el papá dice no tener dinero, pero cuando hay una fiestita, uy, ahí coloca sus 2, 3, 4 cajas de cerveza. Para el alcohol no hay pobreza, ¿no? Dicen que no hay pobreza, sacan nomás el monto que sea, ¿ya? Entonces hace que el alcoholismo hace que la persona pues gaste en alcohol y no priorice otras necesidades, porque es un vicio, no está en sí, no está en su conciencia absoluta, en su racionamiento normal. Otro factor es también la discapacidad. Muchas personas al tener una discapacidad ya se impiden de poder trabajar. Una persona con discapacidad en pocos lugares lo van a requerir, incluso van a ser discriminados, pese a que hay una ley que los ampara, que también hay un bonito extra, pero no cubre lo necesario para vivir para este sector de la población. Otra causa de la extrema pobreza también es la desintegración familiar. La desintegración familiar. ¿Por qué? Cuando papá y mamá están juntos, papá y mamá cooperan. Papá de repente trabaja, mamá también trabaja, o papá trabaja y mamá tiene que cuidar a los hijos, o viceversa, papá se queda cuidando a los hijos y mamá trabaja, pues hay una complementariedad y la economía va a ser un poco sustentable. Pero no va a ser así cuando solamente está uno de ellos, o peor, cuando no está ninguno de ellos. Ahí vas a reducir el ingreso económico y los gastos se van a también ampliar. Otra causa también es esto es reciente, ¿no? Yo lo he añadido, el brote de una pandemia. Fíjense, en Bolivia había muchas personas que eran de clase media, pero con el brote de la pandemia, muchas empresas, muchas personas han quebrado sus ahorros o han terminado gastándolos porque no podían salir. Se ha dado la cuarentena donde muchas personas estaban impedidas de salir.
Entonces ahí ya no ha habido movimiento económico y han ido reduciendo su patrimonio, es decir, su dinero. Otra causa también es la falta de trabajo. En Bolivia esto es un problema permanente, la falta de empleos. Muchas personas son profesionales o son jóvenes o tienen las ganas, la fuerza, la aptitud para trabajar, pero no hay. Aún vas a un lugar y te pide experiencia de trabajo. ¿Cómo vas a tener experiencia de trabajo si no te dan la oportunidad para trabajar? Muchas veces los jóvenes a veces trabajan incluso por debajo del salario mínimo nacional, ganando menos de los 2.122 bolivianos que hablamos, que era el salario mínimo nacional. Finalmente, otro factor es la falta de estudios. Esto es clave porque muchas personas cuando estudian, es universitario o es profesional, por ejemplo, policía, militar, profesor, médico, tienen un ingreso seguro, ¿no? Tienen un ingreso seguro porque ha estudiado. Y cuando una persona no estudia, pues simplemente se va a dedicar a actividades informales, como vender ropa, puede ser atender un centro comercial, o distintas actividades que no son seguras, no tienen un seguro social. Entonces ahí lógicamente que va a decaer un poco el ingreso de los recursos económicos para la familia. Tenemos un dato muy importante acerca de la pobreza extrema, la estadística de cuántas personas. Según este es un dato del 2019, hasta el 2019 se decía que la clase alta y la clase media sumados hacían un 50%, es decir, un 50% de las familias tienen lo necesario para vivir, ¿no? El otro 50% está compuesto por familias pobres y familias de extrema pobreza. El dato que se muestra es de que las familias pobres abarcan el 35%. Fíjense cuántas familias pobres existen en Bolivia. Y un 15% de pobreza extrema en Bolivia. Fíjense esos datos alarmantes que tenemos. Muy bien, ahora vamos a conocer un poco de las políticas que ha hecho el país para reducir la pobreza extrema y la pobreza en Bolivia. Uno, el bono Juancito Pinto, muy bien, muchos estudiantes lo han gozado y que esperemos que sigamos gozando de este bono que impide la deserción escolar. Otro, la renta de dignidad para los abuelitos, las viviendas sociales que también se da a las familias de escasos recursos de cada comunidad. El bono Juana Zurduy destinado a las madres de familia que no tienen un seguro prenatal y postnatal. Mi primer empleo, que es una especie de programa para insertar a los jóvenes que quieren trabajar y que no tienen experiencia de trabajo. El Sistema Único de Salud que recientemente se ha implementado, ¿no? También una ventaja, una política para reducir la extrema pobreza. Y finalmente los bonos que se han dado durante la cuarentena, como ser el bono de canasta familiar, el bono familiar y el bono universal. Son políticas que reducen de alguna manera, no son suficientes, pero de alguna manera contribuyen a reducir la pobreza y la extrema pobreza. Muy bien, para finalizar, señores estudiantes, quiero pedirles que realicen la siguiente actividad. Quiero que identifiquen un caso en su comunidad. Si ustedes viven en Charaña, de Charaña. Si ustedes viven en Tripartito, entonces háganlo de Tripartito. Y algunos tal vez son del Alto, entonces háganlo con un caso del Alto. Identifiquen a una familia pobre, que vive en la pobreza o en la extrema pobreza. Y me descríbenmela, cómo es esa familia, por cuántos integrantes está compuesto, cómo vive, tiene casa, no tiene casa, en qué trabaja, en qué no trabaja, cuántos hijos tiene. Y quiero que me propongan algo. ¿Qué podemos hacer por esa familia? ¿Qué deben de ser las autoridades? Si no son las autoridades, ¿qué podemos hacer nosotros? Y acá tengo un ejemplo por el cual se pueden guiar estudiantes. Ese es un ejemplo. Entonces quiero que estas actividades me lo vayan realizando en su carpeta y me la vayan enviando a través de fotografías a mi WhatsApp personal. Muchas gracias por su atención, estudiantes, y será hasta la otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos.